Continuando con el soliloquio de Ernest, capítulo 3, la unidad de la educación, nos sigue hablando, nos hace el señalamiento de que la pedagogía, el fin de la educación, se sigue manteniendo en esta cuestión de Rousseau, designando a la educación como una unidad, manteniendo un fin unívoco, el error de creer que hacer la labor de formar a la humanidad no va a sufrir ninguna contradicción y mucho menos externa ni dispersiones. Tiene problemáticas aún así la pedagogía en la actualidad. Por lo tanto, Ernest dice, bueno, vamos a señalar incluso lo que yo estoy proponiendo, que es la comunidad, porque partir de la comunidad como educación, como esta unidad, tiene la problemática de creer que de ahí surge un tipo unitario de hombre, que de ahí se puede rescatar la cuestión de que el hombre se forma totalmente por esa comunidad. Pero cuando nos inmiscuimos en el hecho de que la comunidad en la realidad se topa con un edificio socialmente complicado, es decir, que pues los límites no se notan totalmente en la sociedad porque existen las organizaciones sociales, las capas y estratos sociales que trabajan paralelamente, pero también se llegan a entrecruzar, pero no existe un límite, una distinción entre una y otra. Es decir, hay una multiplicidad de relaciones en el terreno social que complica las cosas para concebir a la educación del todo como comunidad. Nos dice esto, no se encuentra instancia que por derecho propio pueda decir sobre la vida de los miembros y sobre la educación. Se dan cuenta, a pesar de que el hombre pueda llegar a estar en diferentes facetas sociales, estas no rigen la totalidad del individuo, no lo convierten en una sola pieza, en una unicidad, sino que tiene una multiplicidad de facetas sociales. Y bueno, señala que no es necesario, o mejor dicho, es complicado poder delinear todos los puntos sociales porque la sociedad es compleja en todas sus relaciones, en todos sus puntos de parafernalia, de interacción, de ideas, de pensamientos, de conductas, de ideologías, etcétera, pero que lo que sí puede hacer él al menos es, pues, delinear las más importantes como la familia, el Estado, la religión, lo profesional, etcétera. Voy a leer esto tal cual. Dice, la vida se descompone en gran número de motivos y modos de conducta en los que tales grupos están subordinados un sistema social parcial. Una vez más, todas estas facetas sociales tienen un sinnúmero de motivos y modos de conducir la conducta del individuo. Y están subordinados a otros sistemas que son parciales dentro de la sociedad. Dice, tantas partes y aspectos como lazos sociales. Dice, en algún grado, cada aspecto constituye un fragmento de vida de los miembros o de los integrantes de esas comunidades. Y la totalidad de los efectos educativos que un hombre experimenta se componen de estas formas parciales sociales. Me gusta esto, me gusta el hecho de que no se vuelve Ernest tan rígido con su concepto de comunidad como en un principio parecía que se dirigía a esta cuestión de que sí, la unidad, la sustancia vital, objetiva es a lo que hay que darle peso. Ya aquí incluso él va señalando que no podemos partir de eso, ¿no? Porque todo género de comunidad, pues obviamente sí tiene a sus miembros o trata a sus miembros o educa a sus miembros de modo directo, con normas y con
contenido, pero que por sí mismo la comunidad, esta sustancia espiritualmente objetiva, no hace todo el trabajo de educar en su totalidad, sino que hay otros factores que son importantes dentro de la educación en tanto comunidad, y por eso aborda varios puntos importantes que acabo de mencionar, ¿no? La familia, el Estado, la religión, etcétera, y los aborda muy elocuaz, ¿no? en su forma de escribir, pero no me voy a llevar mucho tiempo en eso. Pero lo que sí quiero leerles es lo siguiente. Dice, ya para terminar, debe mencionarse aún una consecuencia práctica de nuestro conocimiento de la ciencia de la educación. La educación no existe nunca por sí misma y separada de los otros poderes de las configuraciones vitales. Aún ahí donde se han constituido institutos y órganos especiales para la educación, esta es una función vital de la comunidad. No se puede, por tanto, deducir una transformación y reforma de la educación por el hecho de que se mejoren los métodos y la organización, sino únicamente por la reforma de las comunidades vitales. Cuando en épocas como la presente reina el sentimiento de que la educación está necesitada de reforma, se expresa propiamente con ello que la ordenación y las sustancias vitales han llegado a ser insuficientes y problemáticas. La reforma de la educación presupone la reforma de la vida de la comunidad, de sus ordenanzas y de su esencia. Cuando los pueblos llegan a adquirir por sus hombres creadores nuevas ideas y contenidos, queda a la vez resuelto con ello el problema de la educación. Cuando el cristianismo apareció en el mundo antiguo, se abrió el camino para un nuevo tipo de humanidad y para un modo de educación. Los grandes momentos decisivos de la historia se caracterizan siempre porque surgen con grandes ideas normativas, nuevas ordenaciones y nuevos tipos humanos. No hay otro camino para la reforma de la educación. Es un error de la teoría pedagógica creer poder crear por sí, mediante la transformación de los medios y modos educativos, un nuevo tipo humano y aportar una nueva época de la historia. Esto último que nos dice me interesa porque se habla sobre reformas que constantemente se están cambiando, ¿no? ¿Cómo se llama? En los programas educativos de cada nación hay periodos en los cuales la educación constantemente se está reformando, proponiendo nuevos métodos, proponiendo nuevas reglas, proponiendo nuevos estilos de trabajo, nuevas formas de instruir a los otros, etcétera, etcétera, ¿no? Según el texto, obviamente ahí hay una problemática, ¿sí? Una problemática que está al revés, en donde no se le presta atención a esa sustancia vitalizadora que es una cosmovisión que pueda dirigir a la comunidad, sino que simplemente se basan en esos métodos, en esa organización y etcétera. Y digo, no está del todo mal, pero Ciernes nos está diciendo que cuando la sociedad ya está demandando que se necesita una nueva reforma, al menos en los métodos y en las reglas, es porque la cosmovisión de esa comunidad ya llegó a su fin, ya no tiene cavidad dentro de esa sociedad y por lo tanto está necesitando de una concepción nueva de la vida, ya no de la educación, de la vida en comunidad, para de ahí partir a ese hecho común que también es la educación. Y bueno, ya por último, esta pregunta nos va a dejar 53, acá. Esta pregunta nos va a dejar la apertura para el siguiente capítulo. Dice, no, lo lamento, este es parte de la unidad 3,
pero dice cómo los múltiples efectos educativos que actúan en el hombre individual llegan a la armonía, a la configuración unitaria de la vida. Esa es la pregunta que problematiza el concepto de la comunidad, porque se entiende que hay una multiplicidad de círculos sociales en los cuales la educación se puede dar. Entonces, para contestar esta pregunta, pues precisamente Ernest señala que no podemos creer que del todo es la comunidad la que asimila a los individuos, sino que hay un factor más. Y eso ya lo explicaremos más adelante.